Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a las 2 de la tarde con 7 minutos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Emprende Mujer. ¿Qué tal con el clima aquí en Guadalajara, Jalisco? Honestamente voy a ser sincera. Me ganaba la cama y me decía, no te vayas, por favor. Y a mí me llegaba al corazón y decía, bueno, está bien, 5 minutos más. Qué rico clima en Guadalajara. La verdad es que me encantan estos días lluviosos. Considero que a lo mejor las personas que andamos en camión o que tenemos que caminar por las avenidas no es tan buena idea, ¿verdad? Sí. Pero aún sin embargo el clima ya está muchísimo más agradable. Y la verdad es que hay que dar gracias a Dios por este día más de vida. Les doy la más cordial bienvenida a todo el equipo de Emprende Mujer, Arturo Cervantes, José de Jesús, Brenda Tapia y Claudia Arias. Su servidora Gabriela Gómez Hernández, les damos la más cordial bienvenida. Amigos de Austin, Texas, gracias por estar escuchando este programa. Y los saludamos a través del 1530 y 95.1 FM. A todos los de la Perla Tapatía y poblaciones circunvecinas, en el 1040 de amplitud modulada, sé que nos están escuchando. Pasen la voz si les gusta el programa, digan que nos pueden ver y escuchar donde quiera que se encuentren, y si tienen internet, por supuesto, en www.radiomujer.com.mx. Entonces, a través de la página de internet, bueno, tiene oportunidad de vernos totalmente en vivo y además también puede escucharnos. Si no, bueno, ya sabe que hay miles de formas de comunicarse. Quiero poner a sus órdenes las líneas telefónicas para que nos llamen 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hay una línea directa para nuestros amigos de Austin, Texas, y es el 512 215 4909. Fíjense que nuestra invitada el día de hoy es, nada más y nada menos que Alejandra Mora. Y honestamente a mí me encanta la idea, Alejandra Mora Velasco, me encanta la idea de que esté con nosotros porque ella es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada del ITESO, y con formación en competencias laborales para la Organización Internacional del Trabajo. Tiene dirección de personal por 5 años, consultora en competencias, capacitadora, maestra del Tecnológico de Monterrey, del UDG y TESO, y capacitación en competencias laborales, y autora de un libro que se llama Voces. De manera particular yo ya leí este libro y bueno, hoy me estaba diciendo que si alguien quiere tener este libro, lo quiere compartir con ustedes. Es un regalo que nos tiene para todos ustedes. Si se quieren comunicar y quieren participar para el obsequio de este libro, pues con todo gusto en el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy el tema por el cual viene Alejandra Mora a este programa, pues es precisamente para hablar de las competencias en el trabajo. Bueno, para empezar, pues quiero darle la más cordial bienvenida y bueno, decirle, me encanta que estés en esta cabina, Alejandra. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que colaboran en este programa para que esto se haga realidad. Estoy a sus órdenes. Como decía, soy experta en competencias formada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y bueno, estoy aquí a sus órdenes para hablar del tema. Oye, fíjate que cuando a mí me dieron el título del tema de competencias en el trabajo, yo decía, wow, qué padre. Y entonces empiezas a leer a grosso modo como conceptos de competencias y de repente me sonaba como un poco confuso y después me di cuenta de la importancia que es que las personas que nos están escuchando y que tienen una pequeña o mediana empresa o una gran empresa, bueno, pues escuchar estos términos y estos conceptos que nos gustaría mucho que nos compartieras. Yo creo que habría que despegar este programa pues escuchando qué es competencias, ¿no? Claro que sí, mira, competencias tiene que ver con el ser competente. De repente la gente cuando habla del tema de competencias se va directamente a pensar en cuál es la competencia. Por ejemplo, estamos hablando de una empresa refresquera y dice, bueno, mi competencia es otra empresa refresquera. En este caso concreto tiene que ver con el ser competente, con tener la posibilidad y la capacidad para llevar a cabo un trabajo de manera eficiente. Entonces, lo que hacemos nosotros en competencias es identificar lo que un trabajador debe saber hacer, saber en términos de contenidos, saber hacer en términos de habilidades y las actitudes y comportamientos esperados para esa actividad laboral determinada.
Eso es muy interesante porque nosotros tenemos, tradicionalmente la administración del recurso humano veía al trabajador que valía en la medida en que tenía estudios adquiridos. Por ejemplo, si eres licenciado tienes cierta posibilidad de tener un sueldo, si eres doctor otra posibilidad, si tienes secundaria, etcétera, etcétera. Pero con el tema de las competencias esto se convirtió en algo muy interesante porque ahora se paga por lo que eres capaz de hacer. Sí, porque una cosa, alguien, no sé, ahorita, y me vinieron varias imágenes en este momento en alguna ocasión yo tomé un curso de X cosa, ¿no? Y entonces la hija de la que daba estos cursos decía, es que yo ya me lo sé toda de memoria, pero no he practicado. Por ejemplo. ¿Sí sabes? Por ejemplo. Y entonces yo decía, es que a veces no es muy importante la teoría, pero también es muy importante que lo sepas hacer. Y tú hace unos instantes mencionabas que tiene que saber lo que está haciendo y tiene que saber hacerlo, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo estuve trabajando para los ingenios azucareros con Leo Menters, que es una de los personajes más importantes en el tema de las competencias, en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México. Y trabajamos con los ingenios azucareros. Ahí, por ejemplo, es un caso hermoso porque ves trabajadores que ni siquiera saben leer, pero saben perfectamente darle mantenimiento a una máquina en la época de zafra, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y lo que hacen acá, o en la época de mantenimiento, es gente tan sencilla que aprendió la tarea con el abuelo, con el papá, que los llevaban al ingenio y no saben realmente qué dice en el botoncito, pero lo saben apretar y saben por qué. Entonces, en las competencias lo que hacen es verificar que el trabajador sabe hacer las cosas como deben hacerse, sabe el contenido específico, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un periodo de mantenimiento y un periodo de zafra, qué es la zafra, cuándo es la zafra, todas estas cosas, los contenidos, pues, los conocimientos, sabe manejar la máquina y además tiene las actitudes esperadas para trabajar en esa actividad. Entonces lo que hace competencias es verificar con un checklist que todo suceda como debe suceder y en ese momento certifican al trabajador, aunque el trabajador no tenga siquiera estudios o tenga los básicos. Bueno, pues el día de hoy está con nosotros Alejandra Mora Velasco con el tema competencias. ¿Quiere usted hacer alguna pregunta? El 3122-1190 sus órdenes y 3647-1883. Recuerden que tenemos un libro de regalo de nuestra invitada. El libro se llama Voces. Si quieres tenerlo en tus manos y leerlo, beberlo, bueno, pues entonces llama en este momento 3122-1190 y 3647-1883. Seguimos aquí en su programa Emprende Mujer. Las líneas telefónicas están a sus órdenes, 3122-1190 y 3647-1883. ¿Tienes ganas de llevarte este libro que nos regala Alejandra Mora Velasco, nuestra invitada? Se llama Voces. Bueno, pues entonces hay que comunicarse a estas líneas telefónicas, 3122-1190 y 3647-1883. Bueno, estamos hablando el día de hoy de competencia en las empresas, en nuestro trabajo, profesionalmente hablando. Yo le estaba preguntando fuera del aire a Alejandra de dónde surge esta idea de las competencias, o dónde se implementa, o dónde surge, o quién tuvo esta idea de implementar esto en las empresas. Mira, competencias, como te repito, tiene que ver con ser competente, ¿sí? ¿Eres competente o no eres competente? Y no tiene nada que ver con ser incompetente. Sí, es importante aclarar esto. Bueno, ser competente es saber hacer, saber y tener las actitudes y comportamientos esperados para una labor específica. Por ejemplo, ahorita voy a tu pregunta. Por ejemplo, un mesero tiene que saber con qué vino se acompaña una carne o un pescado, ¿sí? Eso es saber. Tiene que saber, en términos de saber hacer, tiene que saber poner la mesa, tiene que saber poner un plato y quitarlo por el otro lado, tiene que saber los códigos, como cuando pones el tenedor y el cuchillo quiere decir retírame el plato, ese tipo de cosas en saber hacer. Y las actitudes esperadas es amabilidad, respeto, ¿sí? Ese tipo de cosas son esperadas para que tú vuelvas a esa
a ese restaurante. Y que no solamente lo haga un mesero, sino que lo hace todos los meseros del restaurante con la misma precisión. Igual, exactamente igual. Las competencias tienen la intención de estandarizar y por eso empiezo por ahí. Esto surge cuando en la Unión Económica Europea por ley se valía que un trabajador de Alemania pudiera trabajar en Italia, en la sur de Italia, por ejemplo, se me ocurre, o en España, y un trabajador del sur de España o de Italia fuera a trabajar a Alemania, porque estábamos hablando de la Unión Económica Europea. Pero resulta que los niveles de formación, la calidad de la formación era muy diferente. Yo llevarle a mi auto a arreglar a el auto eléctrico alemán me iba a dar resultados diferentes a una persona con menor formación, para decirlo así. Entonces lo que se les ocurre es estandarizar y decir, nadie puede trabajar en la Unión Económica Europea si no está certificado por esta competencia, si no es competente. Y ser competente implicaba saber ciertas cosas, saber hacer ciertas cosas y comportarse de cierta forma. De esa manera estandarizaron calidad en los servicios y llegaron a ciertos acuerdos y entonces ya podíamos tener la tranquilidad y la certeza de que nuestro auto se iba a quedar en buenas manos siempre y cuando ese auto eléctrico estuviera certificado. Que bueno, eso se escuchó mucho y supongo que fue la intención de los famosos ISO, ¿no? Fíjate que los ISO certifican empresas y las competencias certifican personas. Y sí, esto lo trajo para acá, lo latinizó Fox, el presidente Fox, cuando él era gobernador de Guanajuato. Y ya cuando fue presidente, entonces lo impuso a nivel nacional con un organismo que se llama CONOCER, que es el Consejo Nacional de Certificación de Normas Técnicas de Competencia Laboral, y ellos se encargan de certificar a todas las personas, definir, certificar, evaluar a las personas para saber si son o no competentes en las cosas que dicen que saben hacer. Y bueno, que yo he escuchado así comentarios en Estados Unidos, por ejemplo, un doctor, un médico, si no tiene ciertas características, si no tiene ciertos estudios, si no tiene cierta especialidad, no puede ejercer. Claro. Incluso algo tan sencillo como los estilistas. Digo, no sé si a donde yo fui era diferente a otros estados u otras ciudades de Estados Unidos, pero a mí me tocó decir, es que si no sabes peinar, por ejemplo, de los años 20, o que un chonguito, o que un rol, que no te dan el permiso para que tú puedas ser estilista. O un médico, si no tiene cierta especialidad, no puede dar consulta ni puede elaborar. Claro, tiene que haber una institución certificadora, como en las universidades hay una institución certificadora y que es más allá del examen profesional, pues hay una institución nacional certificadora que dice, sí, tú ahora sí eres licenciado o tienes la licencia para llamarte médico, para llamarte abogado, para llamarte. Ahora, sin embargo, Alejandra, a mí me ha tocado aquí en México, por ejemplo, de un contador público, por ejemplo. A veces se enfoca más en áreas contables, otras en áreas mercantiles, otras en áreas administrativas. Y entonces de repente yo escucho, ya sabes que yo la verdad estoy como fuera de foco con las cuestiones de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, pues esa no es mi área y entonces yo me voy por otra área. ¿Ahí cómo se puede clasificar? ¿Hay como tipos de competencias? Sí, mira, primero que nada es importante como aclarar que hay dos grandes vertientes que yo veo y que yo trabajo. Una de ellas son las competencias laborales, que son las competencias más operativas, que tienen que ver con oficios, por ejemplo. Hablamos de un mecánico de autos, de un optometrista, hablamos de gente que hace el aseo en los hoteles, así de operativo, muy operativo. La Comisión Federal de Electricidad utiliza este modelo porque es un modelo que da información muy específica. Este tipo de modelo se utiliza cuando se pone en riesgo la vida, por ejemplo, de las personas, que no es lo mismo lanzar el cable de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y esa diferencia puede poner en riesgo la vida de una persona. Puede ser una acción de vida o de muerte. Claro, se puede electrocutar. Entonces, el modelo de competencias que utiliza Comisión Federal de Electricidad es el modelo de competencias laborales, que es el que utiliza CONOCER, ¿sí? Que es específico.
Y el otro modelo es el que se llama modelo de atributos personales, que es el que, o modelo para laborales y profesionales, el de profesionales, que se utiliza generalmente para puestos directivos y gerenciales, en donde se habla muy poco, pero se dice lo esencial y tiene que ver con atributos. Por ejemplo, yo puedo hablar de liderazgo y digo cuáles son las características de un líder y las debe tener, y las tiene o no las tiene. Sí, es mucho más pequeño. Entonces, esos dos grandes vertientes. Pero ahora tú hablabas de que hay diferencias. En las competencias nos vamos a encontrar competencias que son generales, ¿sí? Como serían las competencias de un directivo, así dirija una empresa, un hospital, una escuela, ¿no? Y competencias específicas que son propias de cada acción. Por ejemplo, no es lo mismo dirigir una empresa que una escuela, ¿sí? O un hospital. Entonces, las competencias específicas ya son las propias de la tarea. Hay todavía más específicas como las del contador que decías ahorita. Bueno, soy contador o abogado mercantil o abogado civil o abogado, sí, cada uno de ellos tendrá competencias más y más específicas. Sí, entonces hay competencias genéricas y hay competencias específicas y hay competencias que le llaman clave o sello de la organización. Yo puedo trabajar para una refresquera o para una universidad y otra universidad tendrá competencias clave diferentes, que son como las que les dan la personalidad como organización. Oye, ¿cómo se integra un modelo de gestión por competencias en una organización? Mira, es un proceso que se va poco a poco. El modelo del conocer, el del Consejo Nacional de Certificación, aplica para todo el país. Si yo sí soy optometrista aquí en Guadalajara, puedo irme y ofrecer mis servicios como optometrista en cualquier lugar del país, siempre y cuando enseñe ese documento, muestre el documento de que soy certificada. Pero en las empresas no necesariamente tienen que ver con el conocer. Las organizaciones diseñan sus propias competencias y una empresa, por ejemplo, que es transnacional, si yo me certifico en esa empresa, puedo trabajar en esa empresa en cualquier lugar del país o del mundo, si estoy certificada por ellos. Más no tiene nada que ver con conocer. Me sirve únicamente para la empresa. Y entonces lo que se hace... Está bien padre, porque si te certificas aquí, perfectamente si te mandan o te mueven a otro espacio de otro país, perfectamente puedes ubicarte y conseguir trabajo sin problema. Perfectamente. Alguno, ¿no? De alguna manera las competencias, insisto, aseguran calidad, estandarizan. Entonces ellos tienen la certeza de que tienes los elementos para trabajar aquí y en cualquier lugar del mundo. Oye, pues está padrísimo. Y eso, por ejemplo, aquí en México... está como muy, es muy conocido, la gente está inquieta por querer implementar este tipo de trabajos en sus empresas, o hay poco conocimiento de esto. Fíjate que hay poco conocimiento, pero hay un ISO que exige que el personal esté administrado por competencias. Entonces, aunque se conoce poco, ya es una necesidad si te quieres certificar. A ver, entonces, regresando, nos platicas el ISO, ¿para qué nos sirve o para qué sirve a un empresario? Claro que sí. Vamos a ir a un corte comercial. ¿Quieres hacer alguna pregunta a nuestra invitada? 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Escuchas Emprende Mujer. Amigos, seguimos avanzando en su programa Emprende Mujer. Líneas telefónicas siguen abiertas para todos ustedes. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nos acompaña la licenciada en Ciencias de la Educación, Alejandra Mora Velasco, con el tema competencias en las empresas. Antes de irnos a corte, nos explicaba de la importancia de las competencias y todo lo que tenga que ver con la calidad de una empresa en el momento en que te decides a implementar pues este proyecto en tu empresa. Yo le preguntaba antes de irnos al corte que los ISOs, ¿para qué sirven a las empresas y qué relación tienen con las competencias? Mira, como te decía, las competencias tienen la intención. La intención de las competencias es, primero que nada, saber como decía un viejito sabio que me encanta, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué somos capaces de hacer? Y por otro lado, para estandarizar la calidad. Sí, yo me imagino una empresa que hace hamburguesas, ¿no? Que tiene filiales en todo el mundo, franquicias en todo el mundo. Esta persona capacita a un trabajador, a un colaborador, y este colaborador sabe hacer lo que sabe hacer y lo puede aplicar en cualquier lugar del mundo, y quien lo contrata, si está certificado, puede tener la certeza de que va a hacer las cosas perfectamente idénticas
que como se hacen en cualquier lugar del mundo. Entonces eso certifica, asegura calidad, eso es lo que le da valor en este sentido a trabajar por competencias. ¿Qué tiene que ver los ISOs? Los ISOs certifican empresas, ¿sí? Pueden certificar procesos y, bueno, van a revisar formatos, todo el sistema de comunicación dentro de la organización, por ejemplo, mientras que las competencias certifican personas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El ISO 9000-2000, creo que es menciona, incluye el tema de las competencias para certificar a una empresa. Dicho de otra forma, ¿cómo me voy a dedicar yo solamente a observar los procesos y no me estoy dedicando a observar a las personas? ¿Sí? Entonces, en este ISO se pide que las organizaciones gestionen a su personal por competencias, ¿sí? Formen a su personal por competencias. El hablar de gestión por competencias incluye todo el proceso de recursos humanos. Antes el recurso humano se administraba literalmente, ¿no? ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas te vas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuándo faltaste? ¿Tu prima vacacional? O sea, todo era contar, ¿no? Ahora eso se lo dejamos al contador y nosotros nos dedicamos a revisar el talento de las personas, ¿sí? Y nos damos cuenta que las personas saben o valen por lo que saben hacer, ¿sí? Entonces ya no cambió de administración de recursos humanos a gestión del talento. Y luego esto cambia, el gestión del talento, te pongo un ejemplo, yo puedo tener en mi empresa un fontanero que está trabajando en máquina o un electricista que está trabajando en máquina. Si yo sé cuáles son los talentos de mi gente, en el momento en que hay una vacante para un puesto de electricista, yo me voy directamente con el que tengo, porque ahí está el talento. Eso es administrar el talento. ¿Qué saben hacer? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Y dónde los puedo acomodar para el bien de la organización? ¿Sí? Pero luego viene el tema de competencias y dice, no solamente eso, sino en una actividad específica determinada tienes que saber hacer y actuar de cierta forma. Te pongo el ejemplo de un montacarguista. El montacarguista puede ser buenísimo, sabe usar el montacargas, pero usa el montacargas de carrito chocón, ¿no? Entonces de nada me sirve que sea el mejor montacarguista del mundo si tiene la peor actitud, ¿sí? Para que sea competente tiene que saber usar el montacargas, desde cómo se enciende, qué mantenimiento se le tiene que dar al principio, cuáles son las partes del montacargas, a saber hacer cómo se usa, ¿sí? Y actuar con respeto, llevando a cabo las reglas de seguridad, usar su material de seguridad. Todas estas cosas están definidas en un checklist y las hace. Y si las hace, es competente. Y una que no haga, ya lo hace no competente. Y entonces hay que certificarse, hay que hacer una serie de exámenes para lograr certificarse como competente. Esto te está estandarizando y logra que las personas y las empresas tengan la certeza y la seguridad de que su trabajador va a hacer las cosas siempre bien. Y como yo creo que se tienen que hacer. Exactamente, ¿no? Como en las empresas, las organizaciones definen las competencias, ellos dicen que es calidad. Y dicen, bueno, calidad es una serie de puntos que se incluyen en sus competencias y que o las hace. Y si no las hace, no es competente. Y si no es competente, esto se amarra con el contrato colectivo y con el contrato interior de trabajo y con el contrato individual y la persona se va. Si no hace algo que está dentro de las competencias que están previamente definidas. Oye, fíjate, Alejandra, que ahorita me ponías a pensar el caso concreto de la Comisión Federal de Electricidad que decía, tú no haces los lineamientos que nosotros te estamos diciendo que implica este trabajo que tú estás desempeñando, porque eso significa que si no haces las cosas como está planteado aquí tu rol, pues entonces está en riesgo tu vida, y el estar en riesgo tu vida, y si tú no lo haces, pues obvio nosotros nos deslindamos de ese accidente que pudiera realizarse por no seguir las indicaciones que se tiene dentro de este planteamiento, ¿no? Claro, de hecho en este tipo de casos ni siquiera los contratan, porque si hay un accidente, aunque te deslindes, el accidente ya está. Lo mejor es que si no haces las cosas como deben hacerse, no entres a la organización. Gracias por participar. Exactamente. Y hay otra cosa que tú mencionaste de estandarizar. Yo en este momento pensaba, por ejemplo, en un restaurante, que yo te mencionaba fuera del aire, un chef, ¿no? Que tienes a tu chef, tienes en cocina a tu restaurante, y entonces, si no está estandarizado, las recetas, con qué aderezos van, no sé, una de marisco se me ocurre, ¿no? Con qué ensaladas, etcétera, etcétera, etcétera. Se te va tu chef, y entonces tu restaurante desaparece.
Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, en cambio, si tienes estandarizado cuál es la receta, cómo se sirve, cuáles son las ensaladas, los aderezos, las tostadas, pues obvio, así se vaya tu chef, llegue otro chef, va a seguir con las mismas recetas y con los mismos lineamientos de ese restaurante. Si abres una sucursal, tienes la plena certeza y seguridad de que vas a ver exactamente igual en ese restaurante y en la que se acaba de abrir, porque ¿no? se replica, es exactamente lo mismo. Aquí cualquiera podría pensar, bueno, que repita la receta y vas a ver igual, pero claro que no. Mi abuelita decía que lo que le faltaba era amor. Cuando ella hacía algo y luego lo queríamos repetir, me decía, es que le falta amor. Yo en ese momento no lo entendía, pero es como toda la actitud para hacer lo que estamos haciendo, pues, ¿sí? El comportamiento esperado. Un chef tiene gente a su cargo y entonces tiene que saber cómo mandar, cómo pedir las cosas, cómo servir un plato, cómo mandar el plato al comensal. O sea, no es cualquier cosa, pues. Y entonces, si en una competencia todo esto está definido, incluso está definida la actitud con la que tienes que actuar, puedes replicarlo. Entonces problema. tiene que ver con todos los departamentos, las competencias en una empresa. Con todos. Puedes trabajar con los puestos más operativos, a nivel operativo con competencias laborales, y con los puestos directivos con las competencias profesionales, pues. Y entonces cuando aplicamos este tipo de competencias en nuestra empresa, pues entonces nos da la garantía de que incluso si vamos a, lo que yo mencionaba, si vamos a abrir otra sucursal o queremos que nuestra empresa tenga franquicias, yo creo que por eso también han tenido tanto éxito las franquicias, ¿no? Definitivamente. Porque aquí en Guadalajara, en Monterrey o en el DF, un café te vas a ver exactamente igual. Claro. Sí, ¿no? hay restaurantes y empresas de café que sabes que aquí y en Inglaterra vas a ver idéntico. O en un restaurante de hamburguesas, por ejemplo, vas a ver idéntico. Y entonces a lo mejor dicen, ay, pero son empresas sumamente ya establecidas y como muy ya formales. Y que llevan el producto precocido y que no sé qué. Pero no, también la actitud. A mí me va a decir lo mismo un chavo que trabaja en esa empresa aquí en Guadalajara que otro que trabaja en Torreón. Idéntico, recibo 5, entrego 2, así, idéntico. No, Buenas tardes. Pero igual y también yo estoy pensando en una empresa que se dedique al área del calzado, por ejemplo, al área del vestido, no sé qué otras, de productos. Y define calidad. Por ejemplo, estuve trabajando con una secretaría aquí en el estado, y tenían problemas hasta con las recepcionistas. Levantaban el teléfono y decían, bueno, entonces, yo decía, ¿qué es esto? En el nombre sea de Dios. Entonces, hubo que certificar a estas chicas, por ejemplo, y decir, a ver, buenas tardes, mi nombre es fulanita, ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Buenas tardes, habla tal institución, mi nombre es fulanita, ¿en qué puedo servirle? Era muy, muy diferente el impacto que recibía la persona que llamaba a alguien que decía, bueno, sí, pues, ¿cómo pues, verdad? Entonces, podemos mejorar la calidad de una manera increíble. Bueno, pues hoy estamos hablando de competencias aquí en el programa de Emprende Mujer con Alejandra Mora, licenciada en Ciencias de la Educación. Vamos a ir a un corte y regresaremos. Si quieres el libro de Alejandra, con todo gusto al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Gracias. Aquí en su programa Emprende Mujer, qué bueno que nos están escuchando en Residencial Victoria, la señora Marta Ramírez Muñoz, Rosa Margarita Rivero de Vallarta Universidad, felicidades por el programa, Sonia Larrea Vargas del Bajío Zapopan, dice, me gustan los programas de desarrollo humano porque nos sirve para cualquier área de nuestra vida. Elena Sánchez Hernández de la zona industrial, saludos a todos en el programa, así como Eduardo Ortiz de San Juan Bosco. Oiga, muchísimas gracias de verdad por estarse comunicando. Hoy el tema, competencias, con nuestra invitada Alejandra Mora Velasco, licenciada en Ciencias de la Educación, egresada del ITESO. Oye, Ale, fíjate que hace unos instantes que nos estás compartiendo como toda esta información, que de repente pues es poco conocido por parte de las empresas. Hay otras empresas que ya, bueno, están nadando como pez en el agua. Sin embargo, toda esta información que nos estás dando, a mí me parece que es de gran utilidad, sobre todo los empresarios que nos están escuchando, tanto pequeños como medianos o grandes empresas, en donde, bueno, me doy cuenta de la importancia que tiene, pues, meterse a este proceso de competencias, implementarlo a nuestras empresas, porque eso, pues, casi es como la suma de, o más bien, competencias igual a calidad.
Claro. Competencia igual a tal vez tener menos mermas. Claro. Competencia es igual a tener un buen equipo de trabajo. Calidad en el servicio. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué sería como el símil de competencia para mi empresa? Mira, insisto, tiene que ver con ser competente. Entonces, imagínate, si tú tienes una empresa hotelera, tú sabes que todos los recepcionistas de todos tus hoteles o de ese hotel te van a tratar al cliente de la misma forma, y entonces eso te va a dar calidad y va a hacer que tus clientes se sepan bienvenidos y abrazados en cualquier momento y por cualquier persona que les reciba. Los camareros, los botones, chefs, meseros, chefs, ajá, los mismos chavos que hacen actividades recreativas para los huéspedes. Todos esos conocen qué es lo que deben saber hacer y cómo deben comportarse para trabajar en esa organización. Y en ese hotel, por ejemplo, en Cancún, te encuentras otro con el mismo nombre en Vallarta, te vas a encontrar la misma calidad en el servicio, la misma actitud de la gente, todo exactamente igual, el mismo servicio, el aseo, el orden. Eso da calidad, da certeza y deja que los clientes confíen en ti, genera confianza. Tienen la garantía de que van a pasar buenos momentos, caso concreto que fuera una cuestión hotelera. Por ejemplo, sí, o cualquiera que sea la empresa de servicio, de transformación, comercial, lo que tú quieras, un producto concreto, te asegura calidad, te asegura que tú puedes replicar esto y llevártelo a cualquier lugar y va a funcionar exactamente igual. Oye, Alejandra, pues se oye muy padre y se oye muy interesante, se oye muy profesional, sin embargo, ¿cómo? Digo, el programa no nos va a dar, y ya hay escasos minutos, no nos va a dar para que pues te extiendas tanto, pero sí, la pregunta final sería, ¿cómo implementarlo a nuestras empresas? Claro que sí, mira, resulta que si queremos certificarnos nosotros como individuos, hay que ir a conocer, que lo pueden encontrar en la página www.conocer.gov.mx. A ver, otra vez. www.conocer.gov.mx. ¿Sí? Ahí se lo van a encontrar y ahí pueden saber qué son competencias, qué tipos de competencias hay. Las que van a encontrar ahí, soy franca, son competencias laborales. Tienen que ver con la SEP y ellos evalúan, certifican, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de empresas, no necesariamente las competencias del conocer encajan en la organización. Entonces, lo que hace la organización es definir sus propias competencias, ¿sí? Esta organización, una vez que define sus competencias, puede entrevistar a las personas que van a ingresar por competencias, puede seleccionar, puede evaluar, capacitar, formar, decidir cuál es la ruta de crecimiento de los trabajadores en función a las competencias que deba tener para cierto puesto. Entonces, un modelo de gestión por competencias es un modelo de administración de recursos humanos por competencias. Dicho de otra manera, para ser supervisor tienes que tener estas 17 competencias. Tienes que saber negociar, tienes que saber usar la máquina, tienes que saber pasar un turno, y todo eso está definido. ¿Qué debes saber hacer y cómo debes comportarte para cada una de las competencias? Entonces, si yo quiero ser supervisor y soy operador de máquina, tengo que aprender y certificarme en todas esas competencias. Y luego voy a recursos humanos o quien certifica a que me certifique competencia por competencia, y ya que estoy listo y certificado, entonces entro en una terna y me pueden elegir como supervisor. Y así sucesivamente puedo crecer en la organización hasta donde yo quiera. Y yo creo que eso es hasta más práctico tanto para las empresas como para el mismo profesional que va a conseguir un empleo en una empresa, ¿no? Claro que sí. Si tú quieres entrar a una organización, tienes que llevar un portafolio de evidencias donde dices, yo ya trabajé para esta empresa, sé hacer esto, aquí están mis certificados de competencias, aquí están mis ejemplos de que lo sé hacer, y ponme a prueba, y te ponen a prueba, y con un checklist en la mano te dicen, ¿eres o no eres competente? Fíjate que también eso pasa mucho, que llevas tu currículum a una empresa solicitando un empleo o queriéndote agregar al equipo de esa empresa, diciendo que sabes, todo lo que se te pueda ocurrir, y a la hora de que le dejan el toro, ya no saben ni cómo agarrarle los cuernos, ¿no? Sí. Y como te decía, en las ingenios azucareros, hay gente que no tiene formación formal, pero ha aprendido la tarea en la propia organización. Entonces tiene las competencias, solo hay que certificarlo, ¿sí? Y cuando una persona tiene un título, no necesariamente puede sacar adelante un problema que un chaparrito que no estudió, un
que como ejemplo acá en la empresa le decían el PIFAS, el PIFAS podía sacar adelante cualquier problema en máquina y un ingeniero que tuvo la mejor formación, no. Entonces a lo mejor para ese detalle era más competente el PIFAS que el mejor ingeniero. Y bueno, que en ese sentido también este reconocimiento, también eso va a reflejarse en el bolsillo tal vez del PIFAS, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces las competencias, en una organización se puede pagar por competencias y entonces quien es más capaz de sacar adelante a la empresa de un problema va a ganar más que el que estudió más necesariamente, puede ser. Pero también puede ser, por otro lado, yo me he dado cuenta de muchísimo en el caso de los médicos, que constantemente se están preparando, claro, que están especializando. Y que afinan sus competencias específicas cada vez y cada vez. Ajá. Sí. O sea, es como ambas partes son iguales de importantes, interesantes y dignas de analizar, ¿no? Claro, En la medida en que yo me estoy preparando, independientemente de que sea una educación formal y una educación técnica en el sentido de que lo estoy aprendiendo porque lo estoy haciendo constantemente. Exactamente. Y a lo mejor, quieras o no quieras, se está empapando de la vivencia del ingeniero o del mecánico, etcétera, etcétera, y ya tiene ese conocimiento. Claro, ¿no? y habrá ciertos, en las competencias hay niveles de competencias, entonces a lo mejor el PIFAS va a llegar a un nivel 2. ¿No? Y un médico va a tener competencias nivel 5 porque son competencias mucho más abstractas, mucho más de contenidos más abstractos. Y ciertamente una competencia nivel 5 es mejor pagada que una 2. Pero a lo mejor el PIFAS no tenía manera de tener acceso a más de lo que ganaba porque pues no tenía formación, ¿no? En este caso, él adquiere la posibilidad de pelear por las competencias que tiene y gana más que cualquiera que no tiene las competencias de su mismo nivel, ¿sí? Mientras que un médico tiene competencias muy abstractas, nivel 5, mucho más caras en términos de cuánto te pago por tu competencia, ¿sí? Y entonces, bueno, entre sí no compiten, son cosas distintas, son situaciones diferentes, ¿sí? Bueno, y salen favorecedores tanto uno como otro, ¿no? Sí, sí, desde su... Independientemente del nivel que tengan, porque te aseguro que si, por ejemplo, esta persona se le empiezan a acreditar sus competencias que tiene, pues obvio, esto va a tener una respuesta enriquecedora para él. Además es muy motivante, en las organizaciones es muy, muy motivante. Sí, y un médico, mientras más se forme, mayores competencias o mayor cantidad de competencias específicas tendrá y más cotizado será. Ay, Alejandra, ya nos tenemos que despedir. Si alguien te quiere contratar gracias. o contactar, sí. ¿A qué teléfono hay que comunicarse? Mira, te doy mi dirección electrónica, es competenciaslaboralesamora@gmail.com. Nuevamente. Competenciaslaboralesamora@gmail.com. Y estoy también en vocesamora@gmail.com a sus órdenes. Bueno, pues en esta ocasión el libro se lo vamos a obsequiar con todo gusto a Elena Sánchez Hernández. Elena, muchas gracias de verdad por comunicarte con nosotros. Te agradezco muchísimo, Alejandra, que nos hayas compartido tu valioso tiempo y esta información tan interesante. Gracias a ti, estamos a tus órdenes. Gracias a Claudia Arias, a Arturo Cervantes, a mi compañero José de Jesús y su servidora Gabriela Gómez Hernández. Ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes el día de hoy. Pásenla muy bien y que tengan un excelente día. Muchas gracias.